Nunca imaginé que una simple ida al supermercado pudiera partirme el alma de nuevo. Tenía ya 85 años cuando lo vi. Era él, mi esposo, caminando con total tranquilidad por los pasillos de un mercado en Sao Paulo. Lo acompañaban una mujer y dos jóvenes, y su rostro irradiaba alegría, como si nada lo hubiera afectado en la vida. Me quedé sin aire. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero su manera de caminar, ese gesto tan suyo de tocarse la barbilla al pensar, era inconfundible. Era Cloves, el mismo hombre al que había llorado durante 40 años. El que yo creía enterrado en mi pasado, congelado en mi memoria. Sentí que el paquete de arroz se me deslizaba entre los dedos. No pude articular palabra. Solo lo observé, clavada al suelo como una estatua. Ellos reían, ajenos al dolor que yo había cargado por décadas. Como si nadie hubiera sufrido noches interminables creyendo que él estaba muerto. Tuve que apoyarme contra la estantería de productos enlatados para no caer. Mi cuerpo no estaba preparado para semejante golpe. Durante años enteros vestí de negro en su cumpleaños. Cada aniversario lo conmemoraba con velas y plegarias. Me pasé la vida esperando escuchar su voz en la puerta. Y allí estaba, vivo, respirando, y con otra familia. Cuando por fin logré recobrar un poco de firmeza, murmuré su nombre. Cloves. Mi voz tembló como la de una niña al ver un espectro. Él se detuvo. Giró lentamente, como si reconociera ese llamado desde otro tiempo. Dudó. Pero nuestros ojos se encontraron, y en ese momento supe la verdad. No estaba muerto. Jamás lo había estado. Yo había vivido una mentira durante 40 años. La mujer que lo acompañaba frunció el ceño y preguntó: ¿Quién es ella, Cloves? Él no respondió. Se quedó blanco como el suelo helado del supermercado. Y yo sentí que moría por segunda vez. Todo pareció detenerse. Mi vida entera pasó frente a mis ojos como una vieja cinta de cine, sin sonido, solo dolor. Los sueños que tuve que enterrar. Las cartas que nunca llegaron. Los silencios que acepté como si fueran parte del duelo. ¿Por qué? ¿Por qué me dejó creyendo que había muerto? Quería respuestas. Pero al mismo tiempo, sabía que ninguna explicación podría curar el daño. Nada iba a justificar tanto abandono. Ella volvió a insistir: Cloves, ¿quién es esa señora? Y entonces él dijo: es alguien del pasado. Sus palabras me atravesaron como un puñal. Yo, la mujer a la que prometió amor eterno, ahora no era más que un recuerdo descartable. Tuve ganas de gritar, de romper todo. Pero solo logré decir: me mataste en vida. Y me di la vuelta. Sabía que mi existencia jamás volvería a ser la misma. Aunque, en realidad, nunca lo fue. Porque con un solo acto, él deshizo 4 décadas de luto, pero no como yo lo necesitaba. Fui su esposa. La esposa de un hombre que nunca regresó. Pero yo nunca dejé de serlo. Conocí a Cloves cuando éramos apenas unos adolescentes en Alagoinhas, Bahía. Él era hijo del zapatero del barrio. Yo, hija de una costurera que remendaba los sueños de los demás en su pequeña casa de arriba. Nos enamoramos a los 17, con esa intensidad que solo la juventud conoce. Y a los 21 ya estábamos casados, en una boda humilde, pero llena de alegría. Nuestras familias no tenían riquezas, pero compartíamos una abundancia de ilusiones. Cloves solía repetir que algún día tendría éxito. Y yo siempre le contestaba que no importaba cuánto tardara, estaríamos juntos cuando llegara. Mientras él trabajaba como ayudante de albañil, yo limpiaba casas ajenas para sumar un poco más. 2 años después del casamiento, llegó esa oportunidad que, según él, no podía dejar pasar. Un empleo en una constructora de Sao Paulo. Recuerdo el día en que se fue. Lloré en la terminal de ómnibus como si presintiera que ese adiós no tendría retorno. Él me juró que serían solo 4 meses. Es solo el comienzo de todo lo que soñamos, Nair, me dijo antes de subir al bus. Yo le creí. ¿Cómo no hacerlo? Las primeras semanas llegaban cartas suyas con frecuencia. Me hablaba de lo mucho que me extrañaba. De las ganas que tenía de regresar. Pero con el tiempo, los sobres se hicieron más escasos. Los silencios comenzaron a ocupar el espacio de sus palabras. 3 años después de casarnos, recibí un sobre, esta vez de la empresa. Decía, de forma fría, que Cloves había fallecido. No había cuerpo. No había entierro.
Solo una frase impresa que me arrebató el alma. Rogué por ayuda para ir a Sao Paulo, para saber al menos dónde habían dejado sus restos. Me dijeron que no era posible, que no había fondos para cubrir el traslado. Lloré. Suplicaba frente a desconocidos que solo veían una viuda sin recursos. Me quedé en Bahía, resignada, con las manos vacías y el corazón destrozado. Los vecinos me ayudaron a organizar un velorio simbólico. No había ataúd, pero el dolor era real. Desde entonces, viví como viuda de un fantasma. Nunca volví a compartir mi cama con otro hombre. No por falta de pretendientes. Simplemente porque mi amor por Clouds ocupaba todo el espacio. Trabajé hasta los 60 años como cocinera en una escuela pública. Cuidé a mi madre hasta que partió. Mi casa era sencilla, pero me ofrecía cobijo y dignidad. Cada aniversario de boda encendía una vela en el balcón. A veces le hablaba como si pudiera oírme desde el otro lado. Le escribía cartas que nunca envié. Las guardé todas. La vida no fue amable conmigo. Pero resistí. Nunca me quejé de la soledad. La gente admiraba mi fortaleza, pero nadie conocía la melancolía que me envolvía cada noche. Conversaba con mi almohada como si fuera él. Le deseaba buenas noches en voz baja mientras miraba una pared vacía. Así pasaron los años. Él estaba ausente, pero nunca me abandonó del todo. Su ausencia fue mi única compañía fiel. Hasta que, ya anciana, con la salud tambaleante, me mudé a Sao Paulo con mi sobrino. Y fue entonces que el destino, ese bromista cruel, decidió mostrarme la verdad en un pasillo de supermercado. El luto que yo había vestido con tanto dolor no era más que la coartada que él necesitó para dormir en paz. Tras ese encuentro inesperado, pasé varios días sin poder levantarme de la cama. La comida tenía gusto a ceniza. Y el aire se me hacía espeso, como si respirarlo fuera un castigo. Mi sobrino pensó que estaba atravesando una recaída. Pero yo no me atrevía a contarle la verdad. ¿Cómo explicarle que había pasado 40 años llorando una muerte que nunca ocurrió? ¿Cómo poner en palabras que el hombre al que amé con devoción me había borrado de su vida con una mentira? Lloré a escondidas. Grité sin hacer ruido. Sentía que algo dentro de mí se rompía otra vez. Una semana después, apareció. Tocó el timbre de la casa como si nada hubiera pasado. Tenía la misma cara que vi en el mercado, solo más arrugada. En sus manos traía un ramo de flores de mercado, baratas y tristes. Nair, necesitamos hablar, dijo. Yo no podía dejar de temblar. Mi sobrino, sin entender nada, lo dejó entrar. Y así me encontré frente a frente con el hombre que me partió la vida en dos. Me senté en el sofá con las manos sobre el regazo, temblando por dentro. Intentaba llorar, pero ya no quedaban lágrimas. Él se acomodó frente a mí, como si esperara comprensión. Como si aún necesitara que yo entendiera algo más. Le pedí explicaciones. No podía seguir viviendo con esa herida abierta. Suspiró y bajó la mirada, sin atreverse a sostenerme los ojos. Conocí a alguien en Sao Paulo, confesó. Me involucré. Ella quedó embarazada, y no tuve el valor de contarte nada. Mi cuerpo ardía de impotencia. Quería levantarme, gritarle, sacudirlo. Pero solo pude decirle una frase que me quemaba por dentro. ¿Y entonces decidiste matarme? Me sostuvo la mirada y respondió con una frialdad que me congeló. Era más fácil dejarte creer que había muerto que aceptar que te abandoné. Según él, era menos doloroso sepultarme viva en una mentira que enfrentar la vergüenza. Golpeé la mesa con rabia. Me robaste la vida, Clouds, le dije con la voz quebrada. Me arrancaste todo. Él seguía ahí, con una expresión de culpa superficial, balbuceando que lo lamentaba. Me reveló que la empresa donde trabajaba le ayudó a fingir su muerte, que un compañero falsificó la carta a petición suya. Y que desde entonces vivió con remordimientos. Aunque jamás tuvo el valor de volver atrás. Dijo que era más cómodo mantenerme a la distancia, como si yo fuera una página cerrada. Me contó que tuvo 2 hijas con esa mujer. Que construyó una casa, formó una familia. Mientras yo escribía cartas a un difunto, él paseaba por los parques con sus hijas. Mientras yo velaba en soledad nuestras fechas especiales, él celebraba cumpleaños y navidades con risas ajenas. Nada, absolutamente nada, podía justificar lo que hizo. No solo me engañó como esposa. Me traicionó como ser humano.
No era solo una mujer abandonada. Era alguien a quien enterraron viva en un duelo planeado a conciencia. Un fantasma al que se le negó incluso el derecho a cerrar su historia. Pudo haberme dicho la verdad. Escrito una sola línea. Permitirme rehacer mi vida. Grité de nuevo, desesperada. Él me dijo que lo pensó, pero que creyó que era mejor no herirme más con otra mentira. Ahí entendí que nunca le importó mi sufrimiento. No buscaba protegerme del dolor. Solo quería huir de él. Y yo fui la tumba que eligió construir para ocultar su cobardía. Su silencio fue su sentencia. Y todavía tenía la osadía de declararse arrepentido. Como si eso pudiera redimir 40 años de agonía. Desde aquel día, ya no pude dormir como antes. Los recuerdos de nuestra juventud dejaron de ser dulces. Se volvieron veneno. Las noches que pasé rezando por él ahora me parecían burlas del destino. Lo amé tanto que él lo supo desde el primer día. Y usó ese amor como su escudo. Me borró con un papel, mientras yo moría lentamente por una ilusión que solo existía en mi cabeza. Eso me consumió como un fuego interno que no se apaga. Mi fe empezó a tambalearse. Llegué a preguntarme si Dios realmente existía. ¿Cómo pudo permitir que sufriera tanto por un hombre que nunca había muerto? ¿Cómo viví dentro de una mentira tan enorme sin notarlo? Yo, que siempre fui creyente, comencé a desconfiar de todo. Tal vez nunca vi nada porque no quería ver. El amor me había cegado por completo, y la fe me hizo aceptar lo inaceptable. Aún así, una parte de mí seguía aferrada a la necesidad de entender. De escucharlo pedir perdón de verdad. Quería que se quebrara, que se arrodillara, que confesara que me había amado. Pero él no lo hizo. Solo dijo, la vida siguió, Nair, y tú te quedaste atrás. Esas palabras me destrozaron de nuevo. Yo me quedé atrapada en el tiempo, y él avanzó con una mentira como pasaporte. Yo viví en blanco y negro. Él pintó su vida a colores, sin dejar espacio para mí. Fui el punto final de una historia que él abandonó a mitad de camino. Y lo más doloroso no fue el abandono. Fue darme cuenta de que, para él, yo nunca existí realmente. Que mi dolor no dejó huella en su vida. Que mis lágrimas no tuvieron lugar en su historia. Él se marchó, y jamás miró atrás. Durante 4 décadas, esa herida invisible me acompañó sin descanso. Una pregunta me perseguía como sombra. ¿Fui realmente amada, o fui la única que sintió ese amor con toda el alma? Después de su visita, dejé de salir de casa. Ir al mercado se volvió una tortura. Incluso el bullicio de la calle me resultaba insoportable. Cada risa de familia, cada pareja caminando de la mano, era una bofetada de lo que él vivió, sin mí. Pasé días enteros con las cortinas cerradas. No soportaba la luz del sol. Sentía que cada rayo me gritaba en silencio. Has desperdiciado tu vida esperándolo. Empecé a hablar sola. La angustia se convirtió en mi única compañía. Mi sobrino intentaba animarme. Me ofrecía té, me contaba historias. Pero no comprendía la profundidad de mi silencio. Él me veía como una anciana triste. Pero yo era mucho más que eso. Era el retrato viviente de una mujer sepultada por el engaño y traicionada por la vida misma. Un día me preguntó con inocencia, tía, ¿por qué nunca volviste a empezar? Le respondí con una sonrisa vacía. ¿Cómo explicarle que mi corazón llevaba años cerrado bajo una lápida? Que Cloups no solo me abandonó, sino que me enterró dentro de mí misma. Ese tipo de duelo no se explica, solo se arrastra. Empecé a tener sueños perturbadores. Soñaba que estaba en mi propio velorio. Y nadie lloraba. La gente reía, comía, charlaba como si nada. Solo yo lloraba, en silencio, desde dentro del ataúd. Me despertaba con la almohada empapada en lágrimas. El café me sabía amargo. La ropa que usaba me parecía ajena, como si ya no perteneciera a este mundo. Vagaba por la casa como un alma sin rumbo. Lo peor era saber que, aunque gritara, nadie entendería el dolor que me habitaba. Empecé a escribir. Cartas que ya no eran para él. Eran para mí. Cartas de despedida. No del mundo, sino de la mujer que alguna vez fui. De la que preparaba su comida favorita. De la que lo esperaba en el balcón. Enterré a esa mujer en lo más profundo de mi ser. Y en su lugar, quedó otra, silenciosa, marchita, cansada.
Una mujer que ya no quería que nadie la recordara. Solo ansiaba que el tiempo pasara, sin hacer ruido. Las fotos del pasado se volvieron puñales. Quemé algunas. Rompí otras. Las cartas que él me envió al principio terminaron en la basura. Cada palabra en esos papeles era una herida abierta. Prometía amor eterno. Soñaba con nuestra casa en Sao Paulo. Y sí, la tuvo. Pero no conmigo. La casa, los hijos, los domingos familiares, todo fue real, pero con otra mujer. Y yo, que creí cada palabra, me quedé abrazando el vacío. Evité los espejos. No por miedo a las arrugas, sino porque no soportaba mirarme a los ojos y ver que ya no quedaba nada. El amor me había cegado. El duelo me había silenciado. Y la verdad, me había dejado muda. Era como si el mundo se hubiera apagado de golpe. Los días pasaban sin que yo los sintiera. No tenía hambre. Ni sed, ni ganas. Solo me recostaba. Y esperaba. No sé qué. Quizás el olvido. Una noche, salí al balcón por instinto. El mismo balcón donde tantas veces lo había esperado. El cielo estaba gris. El viento cortaba la piel. Me senté allí, sin pensar. Solo sintiendo. Y me vino un pensamiento tan nítido como el dolor. ¿Cuántas mujeres en el mundo estarán esperando a un hombre que ya siguió adelante? ¿Cuántas, Nair, siguen atrapadas en historias que dejaron de existir hace años? Me sentí diminuta, como si nunca hubiera sido real para nadie. Solo para mí misma. La angustia me endureció por dentro. Ya no podía llorar. Ni siquiera eso. Las lágrimas también se habían cansado, y entonces entendí algo brutal. Vivir tanto tiempo puede ser una forma de castigo. Porque cuanto más se vive, más se recuerda. Y recordar tanto, también duele. Intenté rezar. No para pedir salir de la casa, sino para salir de mí misma. Porque mi cuerpo seguía aquí, pero mi alma ya no sabía cómo continuar. Por dentro, era solo ruinas. Como una casa vacía, llena de ecos. Probé distraerme con la televisión, el crochet, los libros. Pero nada llenaba el hueco. Era como intentar llenar un pozo sin fondo. Un día, mientras giraba la perilla de la vieja radio, sonó una melodía que me rompió por dentro. Era nuestra canción. O Mundo Eum Moino, de Cartola. Las primeras notas bastaron para desmoronarme. La letra decía todo lo que yo ya sabía en silencio, que el mundo va triturando nuestros sueños sin prisa, con precisión. Como si supiera que al final, todo se disuelve. Ese día entendí algo importante. Tenía que despedirme. No de él. De mí misma. De la mujer que esperó durante 40 años. De la que fue fiel a una ilusión que jamás volvió por ella. De la que se entregó sin recibir nada. Y aún así sobrevivió. Era momento de arrancarme el luto que llevaba por dentro. Pero no sabía cómo hacerlo. Porque quien ha vivido 4 décadas de amargura no olvida de la noche a la mañana. Solo tenía claro que, si no cambiaba algo, ese dolor terminaría por consumir lo poco que me quedaba viva. Y yo no quería morirme sin haberme reencontrado. No me morí. Aguanté. Y eso, por sí solo, ya era un acto de coraje. Una mañana lluviosa, sin razón aparente, algo dentro de mí empezó a moverse. No fue un milagro. Tampoco una visita ni un gesto del pasado. Solo era el olor del café recién hecho. El sonido de la lluvia golpeando el techo. Y el silencio, por primera vez, no me pesaba. Era como si el dolor también se hubiese cansado de visitarme. Me senté en la silla de la cocina, tomé la taza entre las manos y probé un sorbo. Estaba amargo, como mi historia. Pero era real. Y yo también lo era. Por primera vez en semanas, sentí algo distinto al vacío. Fui hasta un cajón viejo y saqué un cuaderno olvidado. No escribí una carta para Clopes. Escribí para mí. ¿Estás viva, Nair? Puse en la primera línea. Y al leerlo en voz alta, rompí a llorar. No porque él me hubiera destruido, sino porque yo había sobrevivido. A su mentira. A su abandono. A mi propio silencio. Había vencido algo más grande que él, mi dependencia emocional. Decidí que era hora de contar otra historia. Una donde yo no fuera la víctima.
sino la mujer que se levantó de entre los escombros. Me inscribí en un grupo de mujeres del barrio. Se reunían para conversar, tomar té, intercambiar ideas. Al principio, fui tímida. Una vecina me animó a ir. Me senté entre señoras sonrientes, llenas de vida, y observé. Escuché sus historias, sus risas, sus dolores. Y comprendí que aún había un sitio para mí en este mundo. Conté un pedacito de mi historia. No todo. Solo dije que había perdido un gran amor. Una de ellas me tomó de la mano y me dijo, «Aún puedes aprender a amarte». Esa frase se me quedó clavada. Yo nunca había pensado en eso. Mi esperanza siempre fue que él me amara. Nunca me detuve a quererme a mí misma. Fui a una tienda y compré un espejo pequeño con marco azul. Lo puse junto a la cabecera de la cama. Cada mañana, me miraba. Al principio, con extrañeza. Pero luego, poco a poco, con ternura. Las arrugas empezaron a contarme historias. Cada línea en mi rostro era una página vivida. Comencé a cuidar mi cabello con más atención. A ponerme un poco de labial. No para gustarle a nadie, sino como un gesto para mí. Era como reencontrarme con una amiga que había olvidado durante 40 años. Un día, lo vi de nuevo en la calle. Clopes. Me miró con intención de saludar. Pero yo solo lo observé. Ya no quedaba rencor. Ni odio. Solo una compasión serena. Él esperó alguna palabra, pero le respondí con una sonrisa leve. Y seguí caminando. Porque entendí que a veces, el mejor cierre es el silencio. En su momento, él me anuló con su abandono. Ahora era yo quien lo superaba con mi renacimiento. Y seguí adelante, con una liviandad que había olvidado cómo se sentía. Adopté la costumbre de salir a caminar por las mañanas. Ponía canciones antiguas en el móvil que me regaló mi sobrino. Cada paso era una forma de soltar el peso que había cargado por años. Sin correr, sin apuro. Solo caminaba. Miraba los árboles, los pájaros, la gente. Y pensaba, sigo aquí. Y eso, era suficiente. Por primera vez, dejé de mirar hacia atrás. No extrañaba el pasado. Solo quería que el presente me recibiera tal y como era ahora. Incluso con todas mis cicatrices. Me acerqué a una espiritualidad distinta. Ya no suplicaba, ni pedía señales. Solo agradecía. Por la fuerza que no sabía que tenía. Por las mañanas en que me levantaba sin que el alma pesara tanto. Por las noches en que lograba dormir sin mojar la almohada. Empecé a rezar. Pero no por Clopes. Rezaba por mí. Y por todas las mujeres que, como yo, amaron demasiado y fueron dejadas atrás. Mi nuevo altar era mi alma. Allí hice un pacto. No volvería a abandonarme por nadie. Retomé la costura, mi viejo refugio. Rescaté mi máquina, oxidada pero fiel. Empecé a remendar trapos de cocina, fundas de almohada, ropa desgastada. Cada puntada era un acto de cuidado hacia mí misma. Como si con cada hilo reconstruyera una parte de mí que había quedado rota. Mi sobrino me observaba con ternura. Un día me dijo, «Tía, estás diferente». Y le respondí, «No soy diferente. Solo estoy volviendo a ser yo». Porque en el fondo, nunca dejé de existir. Solo había estado sepultada bajo mi propio dolor. Volví a mirar las fotos antiguas. Ya no para sufrir, sino para entender. Solo conservé una, la de nuestra boda. No como una herida abierta, sino como un homenaje a la mujer que fui. Esa foto no representa a Clopes. Me representa a mí. A la joven ingenua que creyó. A la mujer que se entregó. Y que ahora es testimonio de mi resistencia. La puse en un nuevo marco, junto a una nota escrita con mi puño y letra. Sobreviviste. Y eso es lo único que importa. Descubrí que no necesitaba su perdón. Ni sus explicaciones. Ni su regreso. Necesitaba perdonarme a mí. Por haber esperado tanto. Por haberme abandonado. Por haber creído ciegamente. Y ahora que lo hice, puedo seguir sin luto. Sin rabia. Con calma. La mujer que él intentó borrar ha vuelto. Y está más fuerte que nunca. Quien desaparece creyendo que no será recordado, olvida que la vida siempre tiene memoria. Meses después de mi transformación,
Unos vecinos me dijeron que Cloups estaba enfermo. Su corazón ya no respondía bien. Mi reacción fue el silencio. No le deseaba mal. Pero tampoco sentí preocupación. Él no estuvo cuando yo lo necesité. La vida da vueltas, ¿no? Uno trata de huir del pasado. Pero el pasado siempre encuentra la forma de tocar la puerta. Y al parecer, a él se le estaba presentando. Tarde. Solo pensé una frase: cada quien cosecha lo que siembra. Y volví a mi bordado. Un día recibí una carta escrita a mano. Su letra temblaba, pero era inconfundible. Decía que pensaba mucho en mí. Que me veía en sus sueños cuando tenía fiebre. Y que por fin comprendía el daño que había causado. Confesaba que su otra mujer nunca supo de mí, que vivió siempre con miedo a ser descubierto. Y que por eso, jamás fue verdaderamente feliz. Leí la carta entera con calma. Sin una sola lágrima. La guardé. Y decidí no responder. No era mi tarea aliviar la culpa que él había alimentado. Él eligió vivir en la mentira. Yo no iba a ser el consuelo de su conciencia. Seguí adelante con mi vida, rodeada del cariño de las mujeres del grupo. Disfrutando de la música de antaño. Tejiendo recuerdos dulces y amargos en esta nueva etapa mía. Hasta que un día, alguien tocó mi puerta. Era una joven, una de sus hijas. Quería conocer mi versión de la historia. Sentí un escalofrío, pero la invité a pasar. Hablamos por horas. Me contó que su madre había muerto años atrás, y que apenas ahora había sabido de mi existencia. Le mostré fotos. Le hablé de Bahía. De nuestra juventud. De la promesa que él me hizo y nunca cumplió. Ella se conmovió. Dijo que por fin comprendía muchos de los silencios de su padre. Y que lamentaba mucho lo que yo había vivido. Fue una experiencia extraña. Pero también liberadora. Ese día entendí algo que nunca había pensado: la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Incluso si tarda décadas. Días después, me avisaron que Cloups había sido ingresado en el hospital. Su hija vino a buscarme. Me dijo que él quería verme. Me tomé mi tiempo para decidir. No por temor. Sino porque no quería entregar la serenidad que tanto me costó recuperar. Finalmente acepté. Entré a su habitación sin prisa. Él me miró como si estuviera viendo a un ángel. Nair, fue lo único que alcanzó a pronunciar. Me acerqué. Me senté junto a su cama. Respiré hondo. Y dije: ahora soy libre. Él rompió en llanto. Me pidió perdón entre susurros entrecortados. Me confesó que nunca dejó de pensar en mí. Que veía mi rostro en cada esquina. Que intentó borrarme de su mente, pero no pudo. Fuiste lo único puro que tuve, murmuró, y lo arruiné. Lo escuché en silencio. Sin interrumpirlo. Sin consolarlo. Le tomé la mano, fría y envejecida, y le respondí: no me destruiste, Cloups. Me enseñaste a vivir después de la muerte. Él cerró los ojos. No dijo nada más. Era tarde para nosotros. Pero no para mí. Salí del hospital con una ligereza que no sentía desde hacía años. Alguien podría pensar que ese encuentro reabriría heridas. Pero en realidad, las cerró. Fue como si, por fin, enterrara aquello que había quedado inconcluso durante 4 décadas. Por primera vez, no me sentí abandonada. Me había salvado de vivir una mentira al lado de un hombre que nunca supo amar. Y la mujer que una vez fue invisible, regresaba ahora con toda su dignidad intacta. Sin rabia. Sin tristeza. Solo con la certeza de que merecía más. Meses después, Cloups murió. Su hija me llamó para saber si quería asistir al entierro. Agradecí la invitación. Pero la rechacé. El duelo ya lo había vivido en vida. En lugar de acompañar su cuerpo, me dirigí a mi balcón. Encendí una vela. Y recé una oración. No para él. Sino para mí. Para todas mis versiones a lo largo de los años. La niña que soñaba. La mujer que esperó. La anciana que, después de perderlo todo, aprendió a vivir. Y así, esa carga injusta que arrastré por tanto tiempo, por fin encontró descanso. Dentro del grupo de mujeres del barrio, empecé a ser vista con otros ojos. Algunas me llamaban la más fuerte de todas. Yo nunca me sentí así.
Pero tal vez tenían razón. Enfrentar la verdad después de tanto tiempo, no cualquiera puede hacerlo. Hoy, cuando comparto mi historia, no lo hago para provocar lágrimas. Lo hago para que otras mujeres sepan que incluso el amor más profundo puede superarse. Y que el perdón más difícil es el que nos debemos a nosotras mismas. Eso fue lo que hice. Y esa fue mi libertad. Todo lo que Cloubs quiso destruir en mí, lo reconstruí con paciencia. No por él. Por mí. Él pudo borrarme de su vida, sí, pero jamás logró apagar mi esencia. Y esa fue mi mayor victoria. Mientras él vivió oculto, temiendo que la verdad saliera a la luz, yo viví en paz, aceptando la realidad, el tiempo, y el valor de existir con todo lo que soy. Aunque el amor se volvió engaño, yo no quedé enterrada. El dolor me alimentó, y con él, florecí. Hoy en día, vivo con serenidad. Me despierto temprano. Abro la ventana. Dejo que el sol me acaricie sin culpa. Abandoné el negro que vestí durante tantos años. Ahora mi ropa tiene tonos suaves, azul cielo, lila, rosado claro. Colores que me recuerdan que hay vida después de la muerte emocional. Sigo hablando sola. Pero ya no son monólogos tristes. Ahora me escucho con cariño. Me miro al espejo y me digo, lo lograste. Nadie vino a salvarme. Fui yo quien se sacó de la tumba en la que me habían enterrado. Ya no necesito cartas. Ni fantasmas. Ni excusas. Cloubs fue un capítulo doloroso, pero no define mi historia entera. Y esa historia la superé. Descubrí que el amor verdadero no consiste en quedarse donde te rompen, sino en tener el coraje de irse del lugar donde te mataron por dentro. Y yo me fui. Tardé 40 años, es cierto. Pero lo hice. Estoy viva. Completa. Con cada cicatriz bordada con paciencia. Porque ahora me pertenezco. Y ningún dolor en este mundo podrá quitarme eso. A veces, me siento en el balcón con una taza de café caliente entre las manos. Miro el cielo de esta ciudad que una vez me quitó a Cloubs, pero que me devolvió a mí misma. Cada ruido de Sao Paulo me recuerda algo. Pero ya no me paralizan. Son como cuadros colgados en la pared. Los contemplo. Los recuerdo. Y sigo adelante. Porque el dolor solo aprisiona a quienes no aprenden a caminar con él. Y yo aprendí. Transformé cada piedra en escalón. Fui subiendo de a poco. Pero subí. Cuando hablo con otras mujeres de mi edad, siempre repito lo mismo. No desperdicien la vida esperando a quien ya se fue. Y veo cómo sus ojos se llenan de lágrimas. Porque somos muchas las que fuimos silenciadas, dejadas, defraudadas por promesas rotas. Pero también somos muchas las que sobrevivimos. Las que convirtieron el dolor en fuerza. Y aprendimos a vivir después del final. Por eso esta historia debe contarse. Para que ninguna mujer vuelva a vivir lo que yo viví, sola. No soy una santa. También sentí rabia. También deseé que él sufriera. Pero con el tiempo entendí que el perdón no era para él. Era para mí. Era mi camino. Mi decisión. Mi cura. Guardar rencor solo me ataba al pasado. Y yo ya no vivo allí. Ahora, miro esa parte de mi vida como quien mira un reflejo que no quiere volver a ser. Y eso me basta. Porque la mayor revancha es vivir bien después de haber sido casi destruida. Mi madre solía decir, la vida es como una costura. A veces se enreda. Pero siempre hay forma de volver a empezar. Y eso fue lo que hice. Empecé otra vez. A pesar de la edad. Del cansancio. De las heridas. Porque renovarse no tiene fecha. Solo hace falta un poco de valentía. Un destello de fe. Y el tiempo se encarga del resto. Ya no anhelo finales mágicos. Yo me convertí en mi propio final. Y la verdad, supera cualquier cuento que alguna vez imaginé con Cloubs. Ahora leo mucho. Especialmente poesía. Me conmueven los versos sobre mujeres que florecen tarde. Porque ahí me reconozco. Yo florecí a los 85. Tardé, sí. Pero florecí. Y eso es lo que importa. No haber muerto esperando. Eso es mi logro más grande. Todavía tengo sueños. Deseos. Y ahora, me pongo en primer lugar.
Después de haber entregado 40 años a un amor que no volvió, me merezco vivir el doble por mí misma. Nunca creí que mi viaje solitario tendría final. Pero la verdad es que nunca estuve sola. Siempre estuve conmigo. Solo que no me escuchaba. Hoy, por fin, aprendí a escuchar mi silencio. Y en él encontré a la mujer que siempre fui. Pero que estuvo callada demasiado tiempo. Esa mujer ahora canta. Camina. Sonríe sin permiso. No vive para complacer. Ni para esperar. Vive para entender que el amor más grande es el que sentimos por nosotras mismas. Y si alguna mujer llega a escuchar mi historia en medio de su dolor, que sepa esto: el amor que se va sin avisar, no merece regreso. Mírate al espejo. Y di lo mismo que yo repito cada mañana: él me olvidó. Pero yo, me recordé a tiempo.